Muy buenas a todos. Seguimos en la secta Lleva comentando los estudios más interesantes del Congreso de la AJA de Filadelfia. Vamos a comentar un estudio sobre la anticoagulación oral con apixaban en pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis. Como sabemos, la fibrilación auricular es más frecuente en pacientes con enfermedad renal terminal en hemodiálisis y la prevalencia llega hasta el 13%. Eso también tenemos en estos pacientes un aumento de los ictus que de 1,5 veces más y de sangrados hasta 2 veces más. Y muchas veces no queda claro el riesgo-beneficio de anticoagular con warfarina en esos pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis, ya que podemos tener un aumento de los sangrados. Muchas veces no son fáciles tener unos controles adecuados del INR con warfarina y que la warfarina se asocia a calcifilaxis. En Estados Unidos la dosis recomendada de apixaban en estos pacientes son de 5 miligramos, salvo que tenga más o igual a 80 años y o menos de 60 kilos, que se darían la dosis de 2,5. Y es cierto que no había estudios aleatorizados sobre el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal. Ese es el objetivo del estudio, que es comprobar la seguridad de apixaban en comparación con warfarina en lo que respecta a sangrados en pacientes con fibrilación auricular y en hemodiálisis. Ese es el diseño original del estudio. Querían aleatorizar a 760 pacientes. Los criterios de inclusión lo vemos aquí, que son fibrilación auricular, una puntuación de la escala CHAP-VAS mayor o igual a 2, pacientes en hemodiálisis y que fueran candidatos a anticoagulación oral. Entre los criterios de exclusión, pues serían los pacientes que tuvieran estenosis mitral moderada o severa, necesidad de anticoagulación oral por otras causas que no sean la fibrilación auricular, que tuvieran la necesidad de tomar aspirina o doble terapia antiagregante y una expectativa de vida baja de menos de 3 meses. Y se aleatorizaban a apixaban 5 miligramos o 2,5 si cumplían los criterios que hemos comentado antes, o warfarina con un objetivo del INR entre 2 y 3. El objetivo principal del estudio era ver los sangrados mayores, y dentro de los objetivos secundarios tenemos estudios farmacocinéticos en el brazo de apixaban, ictus y embolismos sistémicos, mortalidad y tolerabilidad, persistencia y adherencia al fármaco. El estudio se paró precozmente porque hubo una baja tasa de inclusión de pacientes, aunque sí que es verdad que la tasa de inclusión fue mayor al final del estudio. Finalmente consiguieron incluir a 154 pacientes, 82 al grupo de apixaban y 72 al grupo de antivitamina K con warfarina, y al final completaron el estudio el 68% del grupo de pacientes con apixaban y 66% el grupo de pacientes con antivitamina K, con un seguimiento de 350 días. Estas son las características principales de los pacientes. Destacar que aunque la edad fue similar en ambos grupos, en el grupo de apixaban había mayor porcentaje de pacientes de edad mayor o igual a 75 años, y además este grupo de apixaban tenía previamente más porcentaje de antecedentes de sangrado, tanto espontáneo o relevantes como en el último año que requirieron hospitalización. También, aunque la escala CHAP-VAS fue similar, una puntuación de 4 en ambos grupos, sí que en el grupo de apixaban había más antecedentes de ictus y más porcentaje de pacientes naïf. Y en el grupo de warfarina había más pacientes que estaban en tratamiento con aspirina. En el grupo de apixaban la dosis inicial fue de 5 miligramos en el 71% de los pacientes, y se cambiaron de 5 miligramos, se redujo la dosis a 2,5 en el 27% de los pacientes que estaban inicialmente con 5 miligramos. Sí, cabe destacar que en el grupo de la warfarina solamente el 44% de pacientes tenían un INR entre 2 y 3, y era más frecuente, hasta 3 veces más, tener un INR de menos de 2 que tener un INR de más de 3 en pacientes que no estaban bien controlados. Estos son el resultado principal del estudio. Vemos que no hay diferencias con respecto a sangrados en el grupo entre warfarina y apixaban de forma significativa, por lo tanto vemos que puede ser una opción en estos pacientes. Si vemos los subcomponentes del endpoint primario, vemos que había ligera tendencia a aumento de sangrado en el grupo de apixaban, que era sobre todo por el lugar de acceso de hemodiálisis, y no había mayor incremento de la hemorragia intracraneal. Con respecto a los endpoints secundarios, suele destacar que, aunque eran
aunque eran pocos, eran pocos pacientes, sí que había ligero aumento de la mortalidad no significativa en el grupo de apixaban, sobre todo por mortalidad cardiovascular y de causas no determinadas. Queda todavía por publicar los resultados sobre los análisis farmacocinéticos de estos pacientes con apixaban. Por lo tanto, como conclusiones, este es el primer estudio aleatorizado que comprueba la seguridad de un anticoagulante oral directo, en este caso apixaban, en comparación con warfarina en pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Vemos que la tasa de reclutamiento fue pequeña, pero las tasas de sangrado mayor fueron no significativas entre el grupo de apixaban y la warfarina. Se necesitan más estudios para ver estos resultados en pacientes con hemodiálisis y con un mayor número de pacientes. Y os seguimos comentando más estudios en lasectelleva.com.